El padre de mi yerno estaba parado en el medio de mi cocina. Abrió tranquilamente una lata de cerveza. Tomó un sorbo lento y me sonrió como si ya fuera el dueño del lugar. Tarde o temprano, esta cabaña va a ser de mi familia de todos modos, dijo él, con esa confianza de los hombres que están acostumbrados a tomar lo que no han construido. Yo no dije una sola palabra. No lo hice porque había algo que yo sabía mejor que nadie en esa habitación. Un código puede abrir una puerta, pero nunca puede otorgar el derecho de propiedad. La vida no le entrega el trabajo de toda una vida a alguien, simplemente porque entró usando la llave de otra persona. Para cuando el padre de mi yerno finalmente entendió eso, la patrulla del alguacil ya había entrado al camino de tierra, y el nombre de ese hombre ya estaba siendo escrito en un reporte policial por allanamiento. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 68 años. Llegué a los Estados Unidos cuando era muy joven, y pasé 36 años de mi vida administrando un taller de reparación de autos y venta de repuestos en las afueras de Denver, Colorado, antes de venderlo y empezar a despertarme sin el sonido de una alarma. Tengo una sola hija, Sofía. Ella tiene 34 años. Es inteligente de una manera que hace que la gente la subestime, justo hasta el momento en que les cuesta caro, y tiene la misma costumbre de su madre de quedarse completamente callada cuando está pensando profundamente en algo. Mi esposa, Elena, falleció hace 6 años. Cáncer. No voy a adornar esa palabra. Algunas cosas en la vida no necesitan decoración. Si alguna vez has visto cómo algo sagrado para alguien que amas es tratado como una simple conveniencia por personas que nunca entendieron su valor, entonces ya conoces ese frío particular que se instaló en mi pecho ese día. Quédate conmigo, porque lo que sucedió en las semanas siguientes cambió por completo la forma en que yo entendía a mi propia familia. Elena amaba un lugar en este mundo más que cualquier otro. Una pequeña cabaña con revestimiento de madera, cerca de un lago en Estes Park, a un par de horas al norte de nuestra casa en Denver. La compramos allá por 1998, cuando Sofía todavía estaba perdiendo los dientes de leche y yo todavía trabajaba de lunes a lunes bajo el chasis de los carros. No era un lugar lujoso en ese entonces. El muelle de madera estaba inclinado. El piso de la cocina se hundía cerca del fregadero. Todas las ventanas se atascaban cuando llegaba el calor del verano. Pero Elena caminó por esa casa una sola vez. Miró hacia el agua azul del lago y me dijo, Mateo, este lugar se siente como si nos estuviera esperando. Así que la compré. Con el paso de los años, reconstruí el muelle yo mismo. Cambié las ventanas, agregué un porche cerrado con mosquiteros y construí una chimenea de piedra que me tomó 2 veranos enteros, solo porque era demasiado terco para contratar al albañil que mi hermano me recomendaba. Elena convirtió esa estructura de madera en un hogar. Colgó mantas tejidas sobre la barandilla del porche, plantó flores junto a los escalones de la entrada, y siempre mantuvo un hermoso juego de tazas de café de cerámica de Talavera sobre el mostrador de la cocina. Incluso cuando no estábamos tomando café, una cocina sin tazas bonitas a la vista, solía decir ella, parece una cocina que no espera a nadie. Después de que ella murió, no fui mucho a la cabaña por un tiempo. El silencio era demasiado ruidoso. Poco a poco, comencé a regresar. Abría las ventanas, barría el porche, me sentaba en la mecedora de madera tallada de Elena mirando hacia el agua, sintiendo una tristeza que era limpia, en lugar de ser aplastante. Esa primavera, decidí restaurar el lugar adecuadamente. Maderas nuevas para el muelle, cableado eléctrico actualizado, pintura fresca, escalones más seguros para bajar al agua. No lo hacía para venderla, nunca haría eso. Quería que estuviera lista para los futuros hijos de Sofía. Si es que ella y su esposo, Julián, llegaban a tenerlos. Quería que la cabaña se mantuviera en la familia, pero protegida. Quería que todo lo que Elena y yo construimos con tanto sacrificio nos sobreviviera a ambos, sin convertirse nunca en un cebo para la codicia de alguien más. Sofía se había casado con Julián 2 años antes. Julián era un hombre decente. Un poco débil y blando cuando se trataba de sus padres, pero decente. Trabajaba en ventas médicas. Le decía por favor a los meseros. Y me llamaba señor Vargas hasta que le dije por 5ª vez que Mateo era suficiente. Sus padres, Héctor y Carmen, vivían en los suburbios de otra ciudad.
Héctor había sido dueño de 3 negocios diferentes en su vida, y siempre culpaba a alguien más por el fracaso de cada uno de ellos. Era el tipo de hombre que siempre hablaba de dinero que no tenía y de planes que nunca terminaba. Carmen, su esposa, era de esas personas que sonríen solo con la boca, pero nunca con los ojos. Puedes notar a ese tipo de personas si prestas la suficiente atención. Nunca me cayeron mal. Exactamente. Simplemente nunca confié en la forma en que Héctor miraba las cosas que no le pertenecían. Como si el mundo entero le debiera algo. El problema comenzó un martes de mayo. Yo había conducido hasta la cabaña para encontrarme con un contratista de techos llamado Arturo, que se suponía que revisaría los daños que la nieve del invierno había dejado. Recuerdo la hora porque me había detenido en un restaurante al lado de la carretera para tomar café y comer unos huevos. Y la mesera me dijo que tenía mucho tiempo para llegar, siempre y cuando no manejara como un abuelo. Le dije que yo era un abuelo en entrenamiento. Ella se rió. Le dejé una buena propina. Era uno de esos días que parecen suaves y tranquilos, justo hasta que el viento baja de las montañas y te recuerda quién está realmente a cargo de la naturaleza. El cielo estaba intensamente azul. La luz era dura, las sombras de los pinos cruzaban el camino de tierra. Yo estaba de buen humor. Tenía una carpeta llena de presupuestos en el asiento del pasajero, una bolsa de supermercado con 2 sándwiches y una botella del limpiador de madera favorito de Elena, porque planeaba pulir su vieja mecedora mientras estuviera allí. Doblé hacia el camino de grava a las 12:38 del mediodía. Lo primero que vi fue el gran portón de hierro abierto. No estaba roto, estaba abierto. Luego, vi marcas de neumáticos en la grava húmeda. Marcas frescas, anchas. El tipo de marcas que deja un remolque pesado. Reduje la velocidad de mi camioneta antes de la curva. Y cuando la cabaña finalmente apareció a la vista, mis manos se apretaron con fuerza alrededor del volante. Había 4 vehículos estacionados en mi propiedad. Una camioneta negra, que reconocí de inmediato como la de Héctor. Una minivan blanca. Un camión rojo con placas de otro estado. Y, retrocedido cerca del porche lateral, un remolque de mudanzas mediano con la puerta trasera colgando abierta. Las maderas nuevas para mi muelle estaban apiladas cuidadosamente donde Arturo las había dejado la semana anterior. Pero alguien ya había sacado todos mis muebles del porche cerrado y los había puesto en el césped. Un hilo de humo subía desde mi parrilla. El olor a carne asada flotaba en el aire. Se escuchaba música saliendo desde dentro de mi cabaña. No estaba muy alta, solo cómoda. El tipo de volumen que usa la gente cuando cree que tiene todo el derecho de estar exactamente donde está. Me quedé sentado en la camioneta durante unos 10 segundos. Esa es una de las cosas que te da la edad. Aprendes a no correr directamente hacia todos los incendios. Primero miras, cuentas los segundos, respiras, y luego decides si es un simple fuego o si es una trampa. Apagué el motor de mi camioneta. Tomé mi teléfono celular del portavasos y caminé lentamente por la grava. La puerta principal estaba abierta de par en par. Di un paso dentro de mi propia cabaña y encontré a Héctor parado en mi cocina, con una cerveza en una mano, usando zapatos sucios sobre la alfombra trenzada que Elena tanto cuidaba. Carmen estaba frente a la despensa de mi cocina, moviendo latas y cajas de un estante a otro, como si estuviera organizando un lugar que ya había reclamado como suyo. El hermano menor de Julián, un muchacho llamado Carlos, estaba cargando una caja de cartón por el pasillo hacia la habitación principal. 2 mujeres que yo nunca en mi vida había visto estaban sentadas en mi mesa de comedor, comiendo ensalada de un recipiente de plástico. Un adolescente estaba tirado en mi sofá, con los zapatos puestos sobre los cojines limpios. Y afuera, en el porche cerrado, junto a la ventana que daba al lago, la mecedora tallada de Elena había sido empujada bruscamente a una esquina, solo para que alguien pudiera armar una mesa plegable de juegos. Por un momento, nadie habló. El sonido de la música parecía ser lo único vivo en la casa. Entonces, Héctor se dio la vuelta. Me vio parado en el marco de la puerta. Y sonrió. No estaba avergonzado. No estaba asustado. Sonrió. Mateo, dijo él, abriendo los brazos de par en par como si yo acabara de llegar tarde a su fiesta de barbacoa. Llegaste a buena hora, compadre. Miré las cajas de mudanza en el pasillo. Miré las manos de Carmen,
que todavía estaban dentro de mi despensa. Miré las huellas de barro en el piso que Elena solía trapear 2 veces antes de que llegara cualquier invitado. Luego, volví a mirar a Héctor. Mi voz salió baja, pero cortaba el aire. ¿Qué están haciendo adentro de mi cabaña? Carmen cerró la puerta de la despensa lentamente, con una expresión ofendida, como si yo acabara de interrumpir un momento privado en su propia casa. Héctor soltó una pequeña carcajada, restándole importancia a mi tono. Relájate, Mateo. Julián nos dio el código de la puerta. Solo estábamos preparando las cosas. ¿Preparando las cosas para qué? Pregunté, sin moverme ni un centímetro. Pues, para el verano, respondió Héctor, tomando otro trago de mi cerveza. La familia debe usar los lugares de la familia. Ya sabes cómo es esto. Los latinos somos unidos. Di un solo paso más hacia el interior de la cocina. El ambiente se volvió pesado. Este no es el lugar de tu familia. Fue entonces cuando Carmen suspiró. Un suspiro suave y molesto, como si yo estuviera siendo terco por una tontería infantil. Mateo, por Dios, dijo ella, cruzándose de brazos. Sofía es tu única hija. Julián es su esposo. Un día, todo esto va a ser de ellos de todos modos. No somos extraños. Somos familia. El adolescente que estaba en mi sofá se rió por lo bajo. Héctor levantó su cerveza en dirección a la ventana del lago, como haciendo un brindis. Exactamente lo que dice mi mujer. No hay necesidad de hacer que esto sea incómodo, Mateo. Pensamos que sería buena idea empezar a traer algunas de nuestras cosas ahora, ya sabes, para ahorrarles problemas a los muchachos más adelante. Además, a esta casa le falta vida. Nosotros se la vamos a dar. He estado muy enojado en mi vida. He dado portazos. He dicho cosas de las que me he arrepentido. He estado de pie en los pasillos de un hospital odiando a Dios por no responder a mis oraciones lo suficientemente rápido, pero parado en esa cabaña, viendo a un hombre sostener una cerveza en mi cocina, mientras su esposa reorganizaba la despensa de mi esposa muerta, sentí algo mucho más frío que el enojo. Sentí como el interruptor dentro de mí pasaba del dolor directamente a la acción. Saqué mi teléfono del bolsillo. La sonrisa de Héctor se hizo más fina. La confianza en sus ojos empezó a parpadear. ¿A quién estás llamando?, preguntó él, dando un paso adelante. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no tembló ni una sola vez. Al alguacil. Esa sola palabra hizo que toda la casa se quedara en silencio absoluto. La cara de Carmen cambió primero. Su expresión ofendida se transformó en pura alarma. Carlos dejó de caminar por el pasillo, con la caja todavía en sus manos. Una de las mujeres en la mesa dejó caer su tenedor contra el plato. Héctor intentó reírse de nuevo, pero esta vez fue una risa corta, delgada, con mucho menos aire que antes. Vamos, Mateo. No seas ridículo. Somos familia. No vas a llamar a la policía por un malentendido. Presioné el botón de llamar. Lo puse en altavoz. Cuando la operadora de emergencias respondió, di mi nombre completo, la dirección exacta de la cabaña en Estes Park, y hablé con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Hay personas no autorizadas dentro de mi propiedad. Entraron usando un código de seguridad que yo nunca les proporcioné. Han traído cajas de mudanza y un remolque. Quiero que envíen a un oficial aquí de inmediato. Y quiero presentar un reporte por allanamiento de morada. Héctor bajó lentamente su cerveza y la puso sobre la encimera. Esa fue la primera cosa inteligente que hizo en todo el día. Mientras esperábamos a que llegara la policía, nadie más comió. Nadie movió otra caja. Nadie volvió a decir la palabra familia. Héctor intentó 2 veces empezar a explicar sus intenciones. Intentó decirme que todo era un gesto de buena voluntad, que Julián estaba de acuerdo, que yo estaba exagerando, pero levanté una mano en el aire, lo detuve en seco y le dije, guarda esa historia para el oficial. La patrulla llegó 14 minutos después. El oficial era un hombre alto de apellido Morales. Tenía esa mirada tranquila pero analítica que tienen las personas que han escuchado todas las mentiras posibles. Le mostré mi licencia de conducir. Le mostré la factura de impuestos de la propiedad que siempre guardaba en la carpeta de mi camioneta. Y le mostré la copia escaneada de las escrituras de la casa que tenía guardada en mi teléfono. Héctor intentó interrumpir al oficial Morales 3 veces diferentes. Hablaba rápido, alzando la voz, tratando de apelar a la solidaridad.
Morales lo dejó decir unas 5 palabras cada vez, antes de levantar la mano y decir con voz firme: «Señor, estoy hablando con el dueño de la propiedad. Por favor, guarde silencio hasta que yo me dirija a usted». Esa simple frase hizo más trabajo que cualquier cantidad de gritos que yo hubiera podido dar. Caminé con el oficial Morales por toda la cabaña. Le mostré el remolque de mudanzas. Le mostré las cajas en el pasillo. Le mostré la despensa que Carmen había invadido. Le mostré a las personas, la parrilla encendida y la mecedora arrinconada. El adolescente finalmente quitó sus zapatos de mi sofá sin que nadie se lo pidiera. Luego, encontramos la segunda cosa que importaba. La prueba que cambiaría todo. Sobre el pequeño escritorio en la habitación de invitados, junto a una pila de revistas que Héctor había traído, había un sobre de una empresa de servicios de Internet y televisión. El sobre estaba a nombre de Héctor, pero la dirección impresa en él era la dirección de mi cabaña. El oficial Morales sacó su cámara y le tomó una foto al sobre. El rostro de Héctor perdió todo el color. Pasó de ser un hombre indignado a verse como papel viejo y arrugado. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. La habitación y ese sobre de correo ya estaban hablando por mí. El oficial Morales se volvió hacia Héctor y al resto de su grupo. Les informó, en un tono que no admitía discusión, que todos los presentes tenían que abandonar la propiedad inmediatamente. Les dijo que si regresaban sin un permiso por escrito de mi parte, se enfrentarían a un arresto por allanamiento criminal. Tomó los nombres de cada uno de ellos, tomó los números de las placas de sus vehículos, y me entregó una tarjeta con un número de caso. Me paré en el porche, con los brazos cruzados, mientras observaba a Héctor parado en el camino de grava. Carlos y el adolescente estaban cargando apresuradamente todas las cajas de vuelta al remolque. Todo el tiempo, Héctor me miraba como si yo lo hubiera traicionado. Como si, al tratar su comportamiento exactamente como lo que era, yo fuera el villano de la historia. Cuando los demás se alejaron lo suficiente para no escuchar, Héctor dio unos pasos hacia mí. Su voz era baja, cargada de una amenaza disfrazada de advertencia. «Estás cometiendo un error muy grande, Mateo», dijo en un susurro áspero. «A Sofía no le va a gustar nada esto. Vas a destruir el matrimonio de tu hija por un pedazo de madera vieja». Miré hacia el lago. El agua brillaba, dura y fría bajo el sol de la tarde. Volví mi mirada hacia él. No había ni una pizca de duda en mi cuerpo. «Héctor», le dije, «el único error aquí fue creer que el matrimonio de mi hija te entregaba las llaves de mi vida». Él abrió la boca para responder, pero no salió nada. Se dio la media vuelta, se subió a su camioneta y aceleró por el camino de grava, dejando una nube de polvo detrás. Pero este no era el final. Era apenas el comienzo de la guerra, porque lo que yo estaba a punto de descubrir esa misma tarde sobre Julián, mi propio yerno, me obligaría a tomar decisiones que nunca imaginé que tendría que tomar. Un cerrajero del pueblo llegó a la cabaña antes de que el polvo que levantó la patrulla del alguacil terminara de asentarse en el camino. Lo había llamado mientras el remolque de Héctor todavía estaba retrocediendo hacia la calle. El cerrajero cambió las cerraduras de todas las puertas. Reinició el teclado de seguridad inteligente. Borró el código antiguo que Julián solía usar. Agregó una nueva cadena de acero reforzado en el portón principal y me ayudó a instalar una cámara temporal de seguridad justo encima del porche delantero. Para las 5 de la tarde de ese mismo día, cualquier acceso antiguo al lugar estaba completamente muerto. El silencio volvió a adueñarse de la propiedad. Caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua y finalmente tomé mi teléfono para hacer la llamada que más temía. Llamé a mi hija, Sofía. Ella respondió al segundo tono, con una voz alegre y ligera. «Hola, papá. ¿Cómo están las cosas por la cabaña?» Cerré los ojos por un segundo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de destruir. «Mija», le dije suavemente, «¿tú le diste a Julián el código de la puerta?» Hubo una pausa en la línea. «Sí», respondió ella lentamente. «El otoño pasado, ¿te acuerdas? Por si él necesitaba ir a revisar la calefacción durante esa tormenta de nieve tan fuerte que tuvimos». «¿Por qué lo preguntas? ¿Le dijiste que le pasara ese código a sus padres?» «No». La voz de mi hija cambió por completo en esa sola sílaba. Se hizo más pequeña, más tensa. Le conté todo. No lo hice de forma dramática. No usé palabras crueles. Solo le di los hechos puros.
los vehículos estacionados, las cajas de mudanza, el remolque, su suegra reordenando la despensa, la música, la cerveza, el sobre de la empresa de internet a nombre de Héctor con la dirección de mi casa, el oficial de policía Morales, el reporte de allanamiento. Para cuando terminé de hablar, pude escuchar que ella estaba llorando en silencio. No lo sabía, dijo ella, con la voz quebrada. Papá, te lo juro por mi vida, no tenía idea de esto. Te creo, Sofía. Julián me dijo que sus padres querían pasar un fin de semana en las montañas algún día, continuó ella, intentando respirar con normalidad. Le dije que te preguntaríamos cuando fuera el momento adecuado. Nunca le dije que podían ir. Nunca dije que podían llevar muebles. Te creo, le repetí. Hubo un sonido de movimiento al otro lado de la línea, y luego la voz de mi hija se alejó del micrófono del teléfono. Su tono ya no era el de una niña triste. Era el de una mujer furiosa. Julián, ven aquí ahora mismo. Casi sonreí ante eso, aunque no había absolutamente nada gracioso en toda esta situación. Si alguna vez has tenido que sentarte con el dolor específico de ver cómo tu propio hijo se da cuenta de que alguien en quien confiaba lo traicionó silenciosamente, ya sabes que no es un tipo de enojo limpio. Es algo mucho más cercano al duelo. Estás de luto por la confianza que acaba de morir. Esa misma noche, el contratista de techos, Arturo, apareció bastante tarde. Se había confundido de día. Me encontró sentado en el porche de madera, con 2 sándwiches intactos sobre la mesa, y el viejo baúl de cedro de Elena abierto a mi lado. Yo lo había revisado después de que todos se fueron. Afortunadamente, no faltaba nada, pero alguien había sacado la manta favorita de mi esposa y la había doblado decorativamente sobre la cama de invitados, como si fuera una pieza de exhibición para su propia comodidad. Arturo se quedó allí parado un momento, con su gorra de béisbol en las manos, mirando mi expresión. Mal día, don Mateo, dijo él. Simplemente se convirtió en un día documentado en los registros policiales, le respondí. Él asintió lentamente, como si esa respuesta tuviera perfecto sentido, y regresó a su camioneta. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Victoria Santos. Victoria tiene 71 años. Siempre usa anteojos de armazón rojo oscuro y posee la calidez profesional de la bóveda de un banco. Ella manejó la venta de mi taller mecánico y todo el papeleo de la herencia cuando Elena falleció. Confío ciegamente en Victoria, porque nunca desperdicia palabras y, sobre todo, porque nunca confunde la amabilidad con la debilidad. Le di el número de caso policial. Le envié por correo electrónico las fotografías que yo había tomado. Le envié la imagen del sobre de la factura de internet, que el oficial Morales me había permitido fotografiar, y le conté sobre el comentario de Héctor. Cuando dijo que Sofía heredaría la cabaña de todos modos, y que ellos solo se estaban adelantando, Victoria se quedó en silencio durante un largo momento al otro lado del teléfono. Luego, me habló con su tono firme y característico. Mateo, escúchame bien. Eso que viviste ayer no fue un malentendido. Eso fue un ensayo. Esa era exactamente la palabra correcta. Un ensayo. Estaban probando el terreno para ver qué tan lejos podían llegar antes de que yo los detuviera. Durante la semana siguiente, más piezas de este rompecabezas comenzaron a salir a la superficie. La compañía de servicios públicos me confirmó por teléfono que alguien había intentado agregar a Héctor Cortés como contacto principal de correo para las notificaciones de servicio de la cabaña. Un trabajador local me llamó preguntando si el señor Cortés todavía quería un presupuesto para instalar camas marineras en la habitación trasera. Y mi vecina, la señora Rosa, que vive 2 propiedades más abajo, me envió un mensaje. Me dijo que un par de días antes del incidente, había visto a Arturo quitando unos tornillos del viejo letrero de madera que estaba al final del camino de entrada. El letrero que Elena había pintado ella misma con letras blancas y azules, que decía Cabaña Elena. En la parte trasera del remolque de Héctor, por lo que Rosa había podido ver desde su jardín, había un letrero nuevo, grande y de aspecto barato, envuelto en plástico transparente. Rosa pudo leer lo que decía. Decía Rancho Cortés. Cuando Rosa me contó eso, no hablé durante 10 segundos completos. Si alguna vez alguien ha intentado cambiarle el nombre a algo que la persona que más amaste en el mundo construyó con sus propias manos, ya entiendes que este tipo particular de robo no solo intenta quitarte una propiedad,
Intenta borrar de la historia a la persona que le dio valor a ese lugar en primer lugar. Le di las gracias a Rosa y colgué. Cuando alguien es lo suficientemente audaz como para intentar borrar el nombre de tu esposa muerta de su propio hogar, ya ha superado la etapa de pedir permiso. Simplemente están esperando que tú seas demasiado educado y cobarde para detenerlos. Y yo ya había terminado de ser educado de maneras que solo ayudaban a las personas equivocadas. Ese mismo día, Victoria envió avisos formales por allanamiento de morada a Héctor, a Carmen, a Carlos y a los otros adultos nombrados en el reporte del alguacil. Los documentos fueron enviados por correo certificado con acuse de recibo. Envió una carta separada a mi yerno, Julián. No lo acusaba de ningún delito, pero declaraba formalmente que él no tenía absolutamente ninguna autoridad para otorgar acceso a la cabaña ni para compartir códigos de seguridad con ninguna otra persona. Victoria también redactó una factura detallada. Incluía los costos de limpieza profesional, el reemplazo completo de las cerraduras, la instalación de las cámaras de seguridad y una tarifa por inspección de daños. No era una fortuna. Eran exactamente $2,186.40. Pero era suficiente para ser muy real. Era suficiente para decir que esto no era un inconveniente familiar o un malentendido. Esto era el uso no autorizado de una propiedad privada, y tenía un costo. Héctor me llamó el mismo día que recibió la carta certificada en sus manos. Dejé que el teléfono sonara hasta ir al buzón de voz. Llamó de nuevo. También dejé pasar esa llamada. Al tercer intento, contesté. Mi voz era hielo. Tienes el número de mi abogada, Victoria. Llama a su oficina. Él entró a la conversación gritando y furioso. Me enviaste una factura, Mateo. Estás loco. Te envié las consecuencias. Le respondí con calma. Consecuencias por entrar a mi propiedad sin permiso, por traer un remolque de mudanzas, por intentar usar mi dirección para tus recibos, y por mover las pertenencias de mi difunta esposa. Héctor se quedó callado al escuchar la palabra esposa, no por respeto a Elena, sino por puro cálculo. Estaba pensando en su siguiente movimiento. Vas a envenenar a Sofía en contra de Julián, dijo él, intentando usar la culpa. Vas a arruinarles la vida por tu maldito orgullo. No, le dije. Es posible que tú ya hayas hecho eso por tu cuenta al usarlos a ellos. Yo simplemente estoy protegiendo a mi hija de las consecuencias de tus actos. Ella va a ser la dueña de esa cabaña algún día. Mateo. No puedes mantener a la familia afuera para siempre. Miré a través de la ventana de mi cocina hacia el árbol que Elena había plantado el año en que Sofía se graduó de la escuela secundaria. Mírame hacerlo, le dije. Y colgué el teléfono. 2 días después, Héctor demostró que no había aprendido absolutamente nada. La nueva cámara de mi porche envió una alerta a mi teléfono a las 9:12 de la mañana de un sábado. Yo estaba en mi casa en Denver, usando las pantuflas que Elena siempre decía que eran horribles, tomando mi primer café del día. La pantalla del celular me mostró a Héctor parado frente al portón de hierro de la cabaña, con su camioneta encendida detrás de él. Carmen estaba sentada en el asiento del pasajero. Héctor introdujo agresivamente el código antiguo en el teclado, que ahora estaba completamente inactivo. La luz parpadeó en rojo. Nada sucedió. Lo intentó de nuevo. Frustrado, agarró los barrotes de hierro del portón y los sacudió con fuerza, como un hombre que genuinamente creía que el metal terminaría cediendo ante su nivel de derecho imaginario. Llamé a la oficina del oficial Morales y les di el número de caso. Una patrulla de la policía local llegó al lugar en 19 minutos. Yo vi cómo sucedía todo en vivo y en directo desde la pantalla de mi teléfono. Mientras el café se enfriaba en mi mano, Héctor discutió con el policía. Movía los brazos, alterado. Carmen señalaba hacia la cabaña. El policía simplemente señaló hacia la carretera. Héctor sacó unos papeles de la guantera y los agitó en el aire. El policía negó con la cabeza y puso una mano sobre su cinturón de herramientas. Finalmente, Héctor se subió a su camioneta, retrocedió demasiado rápido, levantando piedras, y se marchó. Esa fue la primera vez que sonreí a lo largo de toda esta pesadilla. No porque lo disfrutara, sino porque el sistema legal funcionaba en el momento exacto en que decidías usarlo sin miedo. El domingo por la tarde, Sofía y Julián vinieron a mi casa en Denver. Sofía me abrazó con fuerza en la entrada, y no me soltó de inmediato.
Julián se quedó unos pasos atrás, luciendo como un hombre que no había dormido correctamente en una semana entera. Me pareció bien. Se debe perder algo de sueño cuando le entregas la llave de la seguridad de tu familia a la persona equivocada. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Puse tazas de café para todos. Nadie las tocó. Julián habló primero. Miraba a la mesa, sin atreverse a levantar la vista. Mateo, lo siento mucho, yo esperé en silencio. Él tragó saliva. Mi papá me pidió el código de seguridad hace meses. Comenzó a explicar. Dijo que quería sorprender a mi mamá con un fin de semana tranquilo allá arriba. Si tú decías que sí, claro. Dijo que quería ir un día solo a revisar el lugar por fuera primero, para ver si les gustaba. Yo le dije que no, pero él siguió presionando. Dijo que la familia no debería tener que rogar. Me llamó egoísta. Yo estaba tan cansado de escucharlo, que finalmente le di el código solo para que me dejara en paz. Eso no es una excusa, Julián, le dije con voz plana. No, respondió él, levantando por fin la mirada. Sus ojos estaban rojos. Sé que no lo es. Sofía lo miró. No con crueldad. Fue peor que eso. Lo miró con absoluta claridad, evaluando al hombre con el que se había casado. Julián asintió lentamente, aceptando esa mirada. Le hice una sola pregunta clave. ¿Sabías lo del remolque de mudanzas? No. ¿Sabías lo del recibo de internet a su nombre? No, Mateo. Lo juro, ¿sabías que estaba planeando quitar el letrero que pintó Elena para poner uno con el apellido Cortés? El rostro de Julián se quedó completamente en blanco. El color abandonó sus mejillas. ¿Qué? Susurró él. Sofía se llevó una mano a la boca. Papá, dime que eso no es cierto. Les conté sobre el letrero de Rancho Cortés envuelto en plástico en el remolque. Julián se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros se hundieron. Ese fue el momento exacto en el que dejé de estar enojado con él. No porque fuera inocente. No lo era, sino porque la vergüenza finalmente había logrado hacer el trabajo que los consejos y las advertencias nunca habían podido hacer en su vida. Sofía me miró al otro lado de la mesa. Sus ojos eran idénticos a los de su madre. ¿Qué pasa ahora, papá? Yo había estado esperando esa pregunta. Ahora, le respondí, nos aseguramos de que esto nunca vuelva a suceder. Jamás. Victoria, mi abogada, vino a mi casa el jueves siguiente. Traía consigo una pesada carpeta de cuero y 2 bolígrafos. Ella prefiere la tinta azul porque, como me dijo una vez, las firmas originales deben verse vivas, no como fotocopias. Sofía y Julián llegaron por separado en 2 autos distintos. Lo noté de inmediato, pero no pregunté en qué habitación había dormido Julián la noche anterior. El matrimonio tiene puertas que los padres no deberían patear a menos que alguien esté genuinamente atrapado detrás de una de ellas. Victoria repasó los documentos lentamente sobre la mesa del comedor. Primero, la propiedad de este Spark se transferiría inmediatamente al fideicomiso familiar Vargas. Yo controlaría ese fideicomiso mientras estuviera vivo. Sofía tendría plenos derechos como beneficiaria después de mi fallecimiento, pero había condiciones estrictas. La propiedad nunca podría ser vendida, utilizada como garantía para un préstamo, renombrada, alquilada o transferida sin la aprobación formal de un administrador fiduciario independiente. Ningún cónyuge, familia política, amigo o invitado tendría derechos de acceso independiente. El uso de la propiedad requeriría un permiso previo por escrito. Los códigos de acceso serían individuales, temporales, registrados y revocables. Segundo, cualquier reclamo futuro relacionado con el cónyuge sobre la cabaña o sus ingresos requeriría un acuerdo de propiedad posnupcial, redactado adecuadamente con un abogado independiente de ambas partes. Julián ya había hablado con su propio abogado esa misma semana. Había tomado la decisión de firmar un reconocimiento por escrito y notariado de que la cabaña era propiedad separada de la familia Vargas y que sus padres, Héctor y Carmen, no tenían ni tendrían jamás ningún derecho sobre ella, ni presente ni futuro. Tercero, Victoria creó un fondo separado para educación y gastos de vida para los nietos que algún día yo pudiera tener. Sofía lloró en silencio cuando leyó esa parte en voz alta. Julián también lo hizo, aunque intentó con todas sus fuerzas ocultarlo limpiándose los ojos con la manga. Ese fondo no pasaría por las manos de Héctor, ni de Carmen, ni de Julián, ni siquiera por las manos de Sofía,
Si las circunstancias económicas de su matrimonio alguna vez hacían que eso fuera imprudente, sería solo para los niños. Limpio, protegido y paciente, había un documento más. Era una carta oficial dirigida a Héctor y Carmen Cortés, enviada a través de la oficina de Victoria. La carta establecía de forma irrevocable que tenían estrictamente prohibido ingresar a la cabaña, al camino privado, al muelle o a cualquier otra propiedad perteneciente al fideicomiso Vargas. Incluía el número del reporte del alguacil, la evidencia del incidente del portón del sábado captada en video, la factura por los daños y cambios de cerradura, y una fecha límite de pago irrenunciable. Julián leyó esa carta 2 veces. Sus manos temblaban un poco. Luego me miró a los ojos. Yo me encargaré de que paguen esa factura, Mateo. No, dijo Sofía de repente. Todos nos giramos hacia ella. Sofía se secó las lágrimas. Se sentó más derecha en la silla y miró fijamente a su esposo. Ellos pagan la factura, dijo ella con una voz firme y cortante que me recordó tanto a Elena. No tú, no nosotros con nuestros ahorros. Ellos. Tienen que asumir el costo de lo que hicieron. Julián la miró fijamente durante un segundo largo y pesado. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Tienes razón. Esa fue la primera vez que creí que su matrimonio podría salir de esto mucho más fuerte de lo que había entrado. Pero hombres como Héctor Cortés no aceptan una puerta cerrada hasta que se lastiman el hombro tratando de derribarla por la fuerza. 2 semanas después, Héctor condujo hasta la casa de Sofía y Julián en Denver. Lo supe porque Sofía me llamó desde la habitación de arriba de su casa, mientras Julián mantenía a Héctor contenido en la sala de estar. La voz de mi hija temblaba de furia, no de miedo. Está aquí abajo, me dijo. Dice que nos estás manipulando. Dice que Julián es un cobarde por haber firmado esos papeles legales. ¿Qué quieres que haga, papá? Hubo una pequeña pausa. Luego mi hija agregó. Ven para acá. Y trae a Victoria. Si está disponible. Victoria siempre estaba disponible para el tipo correcto de problemas. Llegamos a la casa de mi hija en menos de media hora. Entramos sin tocar. Héctor estaba de pie en el centro de la sala de estar, con el rostro enrojecido, apuntando con el dedo índice a Julián. Carmen estaba sentada rígidamente en el sofá con su bolso apretado sobre su regazo, como una mujer que espera que la tormenta de otra persona pase rápidamente para no despeinarse. Héctor se dio la vuelta bruscamente cuando entré por la puerta. Tú, siseó, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Yo, respondí tranquilamente, deteniéndome en medio de la sala. Victoria dio un paso al frente desde detrás de mí, bajándose los anteojos rojos sobre la nariz. Tenía una carpeta en la mano. Héctor la miró de arriba a abajo y soltó una carcajada amarga. ¿Qué pasa ahora? ¿Más papeleo de tus abogados, Mateo? Sí, dijo Victoria sin inmutarse. Y debo confesar que he amado muy pocas oraciones en mi vida más que esta. Le entregó directamente en el pecho una copia de la notificación de allanamiento, la factura que aún no había sido pagada, y la captura de pantalla impresa de él sacudiendo el portón como un delincuente. Luego, le entregó una carta final. La carta le informaba que, si volvía a contactar a Sofía o a Julián con respecto a la cabaña, al fideicomiso, a la factura, o a cualquier asunto de herencia, toda comunicación futura pasaría de inmediato a través de los tribunales. No habría más discusiones familiares. Solo demandas civiles por acoso. Héctor escaneó la carta rápidamente. La risa y la soberbia desaparecieron de su rostro, línea por línea. Ustedes están locos. Son unos enfermos, murmuró, arrugando el papel. Sofía bajó las escaleras en ese momento. Había estado llorando. Sus ojos estaban un poco hinchados, pero ya había terminado con esa etapa. Ahora estaba hecha de hierro. No, suegro, dijo ella desde el último escalón. Simplemente dejamos de ser útiles para usted. Héctor se giró hacia ella, tratando de usar ese tono de superioridad paternal que los hombres como él usan cuando pierden el control. Sofía, mija, tú no entiendes lo que tu padre está haciendo. Está rompiendo a esta familia. Entiendo exactamente lo que está haciendo, respondió Sofía, bajando al nivel de la sala y mirándolo directo a los ojos. Él está protegiendo algo que mi madre amaba, de personas que intentaron ponerle su propio nombre sin tener el menor respeto por su memoria. Carmen se encogió en el sofá al escuchar eso.
Ese pequeño movimiento me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella sabía lo del letrero de Rancho Cortés todo el tiempo. Héctor se volvió hacia su hijo, rojo de ira. Julián, ¿vas a permitir que tu esposa nos hable de esta manera? ¿A tus propios padres? Julián se movió y se paró al lado de mi hija. No delante de ella como si necesitara defenderla. No detrás de ella para esconderse. Se paró exactamente a su lado, hombro con hombro. Sí, dijo Julián. La voy a dejar hablar. Una sola palabra. Tal vez fue la mejor palabra que ese hombre había pronunciado en toda su vida. La boca de Héctor se abrió, pero esta vez, finalmente, no salió nada. Se había quedado sin balas. Victoria golpeó la factura de papel con una uña perfectamente pulida. El pago se vence este viernes a las 5 de la tarde. Cheque de caja únicamente. Que tengan un buen día. Carmen se puso de pie rápidamente y se colgó el bolso del hombro. Héctor, dijo ella en un susurro urgente, vámonos de aquí. Héctor miró alrededor de la sala, buscando desesperadamente a alguien que le devolviera las viejas reglas del juego. Buscando a alguien que cediera a su manipulación. Nadie lo hizo. El silencio en esa casa era un muro de piedra impenetrable. Salieron de la casa sin dar un portazo. Eso me sorprendió un poco. Pero supongo que, a veces, la derrota es demasiado pesada como para tener energía para el drama. La factura fue pagada mediante un cheque de caja entregado en la oficina de Victoria exactamente 2 días después. El resto de ese verano, la cabaña en Estes Park se mantuvo en paz. En julio, Sofía y Julián vinieron conmigo a las montañas para pasar un fin de semana. Julián reparó un escalón suelto cerca del muelle el sábado por la mañana, sin que nadie se lo pidiera. Sofía limpió la cocina a fondo y volvió a colocar el juego de tazas de cerámica de Talavera de su madre en el lugar exacto del mostrador donde siempre habían estado. La observé hacerlo desde el porche, y por un momento, con el sol reflejándose en el agua azul del lago detrás de ella, tuve que mirar hacia otro lado para que no viera mis lágrimas. Esa noche, nos sentamos afuera mientras el agua se oscurecía y la brisa fría de las montañas bajaba por los árboles. Julián estaba de pie cerca de la parrilla. Parecía nervioso. Sostenía una gran bolsa de papel marrón en las manos. Traje algo, dijo en voz baja. Metió la mano y sacó un nuevo letrero de madera. Mi pecho se apretó de inmediato antes de que pudiera detenerlo. El instinto de defensa seguía ahí, pero entonces le dio la vuelta al letrero para que pudiéramos verlo. Decía Cabaña Elena. No eran letras de computadora. Era el nombre original. Julián había contratado a un artista y pintor local en Denver para que igualara el estilo exacto que Elena había usado, basándose en fotografías antiguas de nuestros primeros años allí. No era una copia perfecta, pero era profundamente respetuoso, cuidadoso, humilde. Sofía me miró, con los ojos brillando a la luz de la lámpara del porche. Julián dio un paso hacia mí. Mateo, sé que no tengo derecho a arreglar lo que hizo mi papá con un simple pedazo de madera. Pero quería que el nombre correcto volviera al lugar al que pertenece. Tomé el pesado letrero de madera de sus manos. Mis manos no estaban tan firmes como hubiera deseado en ese momento. Pasé los dedos sobre las letras pintadas. Ve a buscar el taladro. Julián, le dije con voz ronca. Caminamos juntos hasta el final del camino de tierra y colgamos el letrero bajo la luz de la luna. Héctor y Carmen nunca han vuelto a la cabaña. Nunca se han disculpado tampoco. Pero hace mucho tiempo que dejé de esperar eso. Algunas personas tratan las disculpas como si fueran cupones de descuento. Solo las ofrecen cuando creen que pueden obtener algo a cambio. Julián y Sofía siguen casados. Y creo sinceramente que su matrimonio es mucho mejor que antes. No dije más fácil. Dije mejor. Hay una gran diferencia. Julián aprendió a los golpes que la paz comprada a costa de entregar tus propios límites no es paz en absoluto, es solo una rendición silenciosa. Sofía aprendió que el amor verdadero puede perdonar un error, sin tener que fingir nunca que ese error fue inofensivo. Y yo aprendí que proteger a tu familia a veces no significa pelear sus batallas. A veces significa construir muros legales y emocionales lo suficientemente fuertes, para que las personas que amas finalmente puedan dejar de sostener la puerta cerrada con sus propios cuerpos. Toda esta historia me enseñó algo que todavía llevo conmigo todos los días. El error que casi todos cometemos en esta vida es creer que los límites y el amor son
de alguna manera, cosas opuestas. Creemos que si amas a alguien, debes dejarlo entrar por completo, sin reglas, cuando la verdad absoluta es que los límites más claros y firmes son, a menudo, el acto de amor más grande que puedes dejar atrás para las personas que realmente te importan. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia esta noche, que sea esto. Si tienes algo en tu vida que vale la pena proteger, ya sea un lugar, un negocio, tu paz mental o un pedazo de tu historia, ponlo por escrito ahora mismo, mientras estás tranquilo. No esperes hasta que la codicia de otra persona te obligue a actuar cuando estás lleno de dolor. Y aquí hay una pregunta con la que me gustaría que te quedaras pensando esta noche. ¿Hay algo en tu propia vida sobre lo que has dejado que otras personas asuman tranquilamente que tienen derechos, simplemente porque nunca te has atrevido a decir lo contrario en voz alta? El fideicomiso familiar Vargas está firmado, financiado y guardado de forma segura en la oficina de Victoria, con copias en mi propia caja fuerte. La cabaña ahora tiene cámaras de seguridad permanentes, códigos de acceso individuales que cambian cada temporada, y un pesado portón de hierro que hace un sonido genuinamente satisfactorio cuando se cierra. El fondo para mis futuros nietos también existe. Aún no hay nietos corriendo por la casa, pero soy un hombre muy paciente. Las cosas buenas que se construyen correctamente siempre pueden esperar. En octubre pasado, conduje solo hacia las montañas por primera vez desde que ocurrió todo este desastre. El aire ya olía a hojas secas de pino y a agua fría. Abrí la cabaña, dejé mi bolsa de viaje en el suelo y caminé directamente hacia el porche trasero. La mecedora de Elena estaba sentada exactamente donde pertenecía, en ángulo hacia el lago, esperando por mí. Me senté en ella con una taza de café humeante y escuché el viento moverse a través de los árboles. Detrás de mí, a través de la ventana, sobre el mostrador de la cocina, las hermosas tazas de Talavera de mi esposa estaban limpias y vacías. Sonreí al verlas. Una cocina con tazas vacías sobre el mostrador todavía le dice al mundo que se espera a alguien en esa casa. Solo que no a cualquiera. Y ya nunca más a los aprovechados. De verdad me gustaría saber qué piensas sobre cómo terminó todo esto. Deja un número 1 en los comentarios si crees que hice exactamente lo correcto al involucrar a los abogados y bloquear legalmente a la familia de mi yerno. Deja un número 2 si crees que fui demasiado duro y que debí haber intentado arreglar las cosas hablando como familia primero. O deja un número 3 si crees que Sofía debería haber sido mucho más dura con Julián por haber entregado la llave de su seguridad. Dime desde qué país o ciudad estás viendo este video hoy, y qué hora es ahí donde te encuentras. Y si alguna vez has tenido a alguien en tu propia familia que asumió silenciosamente ser el dueño de algo que nunca le perteneció, me encantaría leer esa historia en los comentarios. Si la historia de esta noche significó algo para ti, dale al botón de suscribirse, porque vienen más historias como esta, sobre el trabajo silencioso y paciente de proteger las cosas y a las personas que realmente importan en esta vida. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Cuiden a los suyos y nos vemos en la próxima historia.